El aire de la cocina olía a café recién hecho y a la ligera humedad que se colaba por la ventana. Me senté a la mesa, el trapo de cocina arrugado en mi mano. Todavía sentía el eco del golpe, un zumbido sordo detrás de las orejas. Ricardo, mi hijo, siempre tan impaciente, tan necesitado. Nunca entendí esa prisa suya por tenerlo todo, por quitarlo de donde estuviera. Esa mañana, su necesidad había traspasado la línea. No era la primera vez que me pedía dinero, ni mucho menos. Pero esta vez, la petición se había convertido en un acto de violencia. La luz del sol se filtraba a través de las persianas a medio bajar, dibujando rayas en el suelo de baldosas. Recordé la mirada de Ricardo, la furia en sus ojos. Era la misma mirada que le veía a su padre cuando se enfadaba, una sombra que siempre me dio escalofríos. Pero él era mi hijo, mi sangre. ¿Cómo podía? Me levanté y fui al viejo armario del pasillo. Allí, escondida bajo una pila de mantas viejas, guardaba una caja. No era solo una caja, era caja, pesada, de madera oscura, con herrajes de latón deslustrados. La abrí con cuidado. Dentro, envuelto en un paño de seda amarillenta, estaba el broche de mi madre. Un tesoro de perlas que siempre me había recordado a ella, a su fuerza tranquila. Lo cogí, sintiendo el frío de las perlas contra mi piel. Era un peso reconfortante, un ancla en medio de la tormenta que se estaba gestando. Salí de casa, el broche apretado en el puño. Necesitaba pensar, lejos de las paredes que habían sido testigos de tanto dolor. Caminé sin rumbo fijo por las calles de mi barrio, esas calles que conocía desde niña. El sol de la mañana me daba en la cara, pero no lograba disipar la frialdad que sentía por dentro. Ricardo no sabía nada de esto, de lo que guardaba, de lo que era. Y quizás, solo quizás, era hora de que lo supiera. El peso de las perlas en mi mano era un recordatorio de lo que me habían arrebatado, pero también de lo que aún poseía. Y estaba decidida a no dejar que nadie me lo quitara de nuevo. Caminé por las calles de mi barrio, esas que olían a vida de toda la vida, a pan recién hecho de la panadería de la esquina y al jazmín que trepaba por los balcones. El sol de la mañana, aunque tibio, no conseguía quitarme ese frío que se me había instalado en los huesos desde que Ricardo me había mirado con esa rabia desmedida. El broche de mi madre, un peso familiar en mi mano, era mi único consuelo. Me detuve frente a la fuente de la plaza, esa donde tantos veranos de mi niñez había jugado a tirar monedas pidiendo deseos. Ahora, los deseos eran otros, más urgentes, más oscuros. Me senté en un banco de piedra, sintiendo la aspereza bajo mis dedos. La gente pasaba, ajena a mi tormenta interior. Una señora con un carrito de la compra me sonrió con amabilidad, una de esas sonrisas que te hacen sentir que el mundo todavía tiene algo de bueno. Le devolví la sonrisa, pero por dentro me sentía vacía, como un cántaro agrietado del que se ha escapado toda el agua. Ricardo. Mi Ricardo. El niño que yo había acunado, al que había enseñado a dar sus primeros pasos, al que había visto crecer con tanto orgullo. ¿Cómo podía haberme hecho eso? La pregunta resonaba una y otra vez en mi cabeza, sin encontrar respuesta. Recordé las palabras de mi madre, su voz suave pero firme cuando me hablaba de la vida, de las decepciones, de la fortaleza que se esconde en los momentos más duros. Nunca te dejes pisotear, hija, me decía. Tú vales mucho más de lo que crees. Ella sabía, de alguna manera, que yo guardaba un secreto, un legado que iba más allá de lo material. Un legado que ahora, más que nunca, necesitaba desenterrar. Me levanté con una nueva determinación. Ya no era solo la madre herida y asustada. Era la mujer que había aprendido de su madre a ser fuerte, a no rendirse. El broche, que hasta entonces me había parecido un mero recuerdo, cobró otro significado. Era la llave, la prueba. Me dirigí hacia el centro, hacia ese edificio discreto en una callejuela que pocos conocían. Un lugar que había visitado pocas veces en mi vida, solo en momentos de extrema necesidad o para trámites que prefería mantener en la más estricta intimidad. Allí, en una de esas cajas fuertes de las que nadie habla, guardaba yo la verdadera esencia de mi vida, el fruto de años de trabajo, de decisiones inteligentes, de una prudencia que ahora me parecía casi una virtud profética. El camino se me hizo corto, a pesar de que mis piernas ya no tenían la agilidad de antaño. Cada paso era un pequeño triunfo sobre el miedo y la incredulidad.
Al llegar, el portero, un hombre mayor con cara de bonachón, me saludó con respeto. «Buenos días, doña Elvira», dijo, con esa familiaridad que da el tiempo y la discreción. Asentí, mi voz apenas un susurro al responder. Entré en la oficina, un lugar sobrio, con olor a papel viejo y a promesas cumplidas. La empleada, una joven con gafas que parecía sacada de una película antigua, me reconoció al instante. «Doña Elvira, qué sorpresa», dijo con una sonrisa profesional. «Pase, por favor». Lo de siempre. Asentí, sin entrar en detalles. Ella me condujo a una pequeña sala privada. Allí, esperé mientras ella se dirigía a la bóveda. El tiempo se estiraba, cada segundo pesaba como una losa. Me aferré al broche, sintiendo el frío familiar de las perlas. No era solo mi madre quien me acompañaba, era también la mujer que yo había llegado a ser, la que había construido su propio camino, lejos de las sombras y las imposiciones. La joven regresó con un sobre grueso y un pequeño talonario. Me lo entregó con una inclinación de cabeza. «Todo en orden, doña Elvira», me dijo. «Como siempre». Abrí el sobre con manos temblorosas, pero firmes. Dentro, los números hablaban por sí solos. Eran cifras que Ricardo jamás habría imaginado, que ni siquiera yo misma recordaba con exactitud, pero que ahí estaban, la prueba irrefutable de una vida bien administrada, de una fortuna discreta pero sólida. Una fortuna que ahora se sentía como un escudo, una armadura contra la brutalidad de mi propio hijo. La crueldad, me di cuenta, no siempre reside en el golpe físico. A veces, se esconde en la verdad que se revela, en la justicia que se aplica, por muy dura que sea. Y yo, con la experiencia de mis años, estaba a punto de aplicar la mía. Salí de la oficina bancaria con el sobre en la mano, sintiendo el peso de los números como un ancla que me devolvía a la realidad. La calle estaba llena de gente, el bullicio habitual de media mañana en el centro. Coches que pitaban, conversaciones a gritos, el olor a churros de un puesto cercano. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. El golpe de Ricardo, la humillación, la rabia contenida. Todo eso se había transformado en algo más sólido, más frío. Una determinación que me recorría el cuerpo como un escalofrío. Me detuve un momento en una esquina, observando a la gente pasar. Vidas normales, preocupaciones cotidianas. ¿Quién podía imaginar que esa mujer mayor, con el bolso algo descosido y la mirada perdida, acababa de descubrir que su hijo era un ladrón violento y que ella poseía una red de seguridad tan robusta que ni él ni nadie se la imaginaba? Me dio un respingo al pensar en la palabra fortuna. Nunca me gustó esa palabra. Yo prefería pensar en ello como un colchón, un salvavidas que había ido construyendo con paciencia y alguna que otra decisión acertada, lejos de las miradas indiscretas. Mi madre me lo había enseñado bien. La discreción era la mejor aliada. Miré el sobre. No lo iba a abrir allí, en plena calle. Lo guardé en el bolso, junto a mis llaves y un pañuelo de los de antes. Necesitaba pensar, procesar todo esto con calma. No podía dejar que la rabia me cegara. Tenía que actuar con cabeza, con la misma cabeza que me había llevado a acumular aquello que ahora me daba la fuerza para enfrentarme a mi propio hijo. Empecé a caminar sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran. Pasé por delante de la mercería donde solía comprar la lana para tejer, por la panadería donde aún conservaban el olor a buen pan de pueblo, aunque ya no fuera el mismo de antes. El sol se filtraba entre los edificios, calentando la piedra de las fachadas. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. El golpe de Ricardo seguía ahí, en la mejilla, pero ya no dolía tanto. Lo que dolía era la decepción, la traición. Pero esa decepción ahora tenía un contrapeso. Llegué a un pequeño parque, de esos que tienen bancos de hierro forjado y árboles viejos. Me senté en uno de ellos, bajo la sombra generosa de un plátano. El aire olía a tierra mojada, a hierba recién cortada. Había niños jugando, sus gritos alegres rompiendo la calma. Me fijé en una madre que consolaba a su hijo, que se había caído y se había raspado la rodilla. La forma en que lo abrazaba, la ternura en su voz. Me revolvió algo por dentro. ¿Dónde estaba esa ternura en mí? Se había perdido por el camino, sepultada bajo años de preocupaciones y de intentar mantener a flote una familia que ahora se me venía encima. Saqué el móvil del bolso,
El viejo teléfono que apenas usaba. Busqué el número de Ricardo. Dudé un instante. ¿Qué le iba a decir? ¿Que ya sabía lo que había hecho? ¿Que no me iba a quedar de brazos cruzados? La tentación de gritarle, de insultarle, era enorme. Pero recordé las palabras de mi madre: la venganza es un plato que se sirve frío, hija. Y yo, con la experiencia de mis 70 y tantos años, sabía que la frialdad era mi mejor arma ahora. Marcé el número. Sonó el tono. 1, 2, 3 veces. Justo cuando iba a colgar, al otro lado contestó una voz adormilada. Era él. Sí, dijo, con ese tono vago que me ponía de los nervios. Respiré hondo. Ricardo, dije, intentando que mi voz sonara firme, sin rastro de emoción. Necesito hablar contigo. Ven a casa. Ahora. Hubo un silencio al otro lado. Pude imaginarlo, seguramente medio dormido, sin entender por qué su madre le llamaba con tanta urgencia. Ahora, mamá, es que... Empezó a decir. Ahora, Ricardo, repetí, cortante. Es importante. Colgué antes de que pudiera poner más excusas. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo el calor del sol en la cara. Ya no había vuelta atrás. Había dado el primer paso. El siguiente, el más difícil, estaba a punto de empezar. El teléfono aún vibraba en mi mano, un pequeño temblor que se contagiaba a mis dedos. Había colgado, sí, pero la conversación flotaba en el aire, pesada, cargada de un futuro incierto. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo iba a reaccionar? Ricardo siempre había sido un torbellino, impulsivo, fácil de enfadar, pero nunca hasta este punto. La violencia que vi en sus ojos, la rabia desmedida, eso no era el hijo que yo había criado. O quizás sí, quizás solo había estado dormida, esperando el momento oportuno para despertar. Me levanté del banco del parque, sintiendo el crujir de mis rodillas. La luz del sol, que antes me había parecido reconfortante, ahora me resultaba un poco cruda, demasiado reveladora. Miré a mi alrededor, a las familias paseando, a los niños correteando, a la vida que seguía su curso imperturbable. ¿Cómo podían todos ellos estar tan ajenos a la tormenta que se estaba gestando en mi interior? Decidí que no podía quedarme allí, esperando. Tenía que hacer algo. Volver a casa, a ese hogar que ahora me parecía un escenario de pesadilla, no era una opción. Necesitaba un lugar neutral, un sitio donde poder pensar con claridad, lejos de los recuerdos que me acechaban en cada rincón. Pensé en la cafetería de la Plaza Mayor, esa donde solíamos ir a tomar el chocolate con churros en invierno. Era un lugar bullicioso, lleno de gente, pero también acogedor, con ese aroma a café recién molido que siempre me había parecido un bálsamo. Mientras caminaba, repasaba mentalmente las palabras que había dicho. Ven a casa. Ahora. Había sido firme, sin dejarle margen a las excusas. Sabía que eso le enfadaría, que intentaría darme largas, pero no podía permitirlo. Tenía que enfrentarme a esto, a él, a la verdad de lo que había pasado. La imagen del golpe, la sensación de impotencia, el robo de mi pensión. Todo eso se revolvía en mi estómago como una bola de fuego. Llegué a la Plaza Mayor. El gentío me envolvió, un murmullo constante de conversaciones, risas y el tintineo de las tazas. Me dirigí a la cafetería, buscando una mesa apartada, donde pudiera observar sin ser observada. Pedí un café solo, sin azúcar, y me senté a esperar. El tiempo se arrastraba, cada minuto una eternidad. Miraba el reloj de la torre, el mismo reloj que tantas veces había consultado, y me daba cuenta de que mi vida, hasta ese momento, había sido una rutina predecible, un camino bien trazado. Ahora, todo se había desmoronado. El teléfono volvió a vibrar en mi bolso. El corazón me dio un vuelco. Era él. Seguramente para decirme que no venía, o para inventar una excusa barata. Respiré hondo y lo saqué. Era un mensaje. Voy de camino. Dame 15 minutos. 15 minutos. Parecía una eternidad y a la vez, tan poco tiempo. Miré el mensaje una y otra vez. ¿Qué iba a pasar en esos 15 minutos? ¿Cómo iba a reaccionar él cuando llegara? ¿Y yo? ¿Tendría la fuerza suficiente para hacer lo que tenía que hacer? La imagen de mi madre, su fortaleza silenciosa, me vino a la mente de nuevo. Ella siempre decía que la vida te pone a prueba,
que de ti depende cómo superas esas pruebas. Me bebí el café de un trago, sintiendo el amargor en la lengua. El calor me recorrió el cuerpo, dándome un poco de energía. Miré por la ventana, observando a la gente que pasaba. Familias, parejas, amigos. Todos parecían tener sus vidas resueltas, sus problemas bajo control. Yo, en cambio, me sentía a la deriva, como un barco sin timón en medio de una tormenta. Los 15 minutos pasaron volando. Cada minuto se sentía más pesado que el anterior. Mi mirada se fijó en la entrada de la cafetería, esperando ver su rostro, esa cara que hasta hace poco me llenaba de orgullo y ahora me producía una mezcla de miedo y repulsión. El sonido de la puerta al abrirse me hizo girar la cabeza bruscamente. Allí estaba él, Ricardo, con esa mirada esquiva que tanto me dolía. Se acercó a mi mesa, su figura imponente eclipsando la luz. El aire se cargó de una tensión insoportable. El silencio en el piso de la calle Mayor se sentía más denso que nunca. Cada crujido de la madera vieja, cada respiro, era una acusación. Llevaba días así, atrapada en esta casa que antes era mi refugio y ahora se sentía como una celda. Las paredes, cubiertas de fotografías familiares que parecían sonreír con sorna, me recordaban la vida que creía tener. La vida que me arrebataron. No podía dejar de pensar en él, en mi hijo. La imagen de su rostro desfigurado por la rabia, sus manos levantándose contra mí, se repetía en mi cabeza como una película de terror. ¿Y todo por qué? ¿Por la pensión? ¿Por un dinero que ya no me importaba tanto? La humillación, el dolor físico y, sobre todo, la traición, me corroían por dentro. Me sentía vacía, una cáscara hueca esperando el siguiente golpe. Salí al balcón, el aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Madrid despertaba a mi alrededor, ajena a mi tormento. La gente salía a trabajar, a pasear a sus perros, a vivir. Yo, en cambio, estaba paralizada, anclada a ese momento de brutalidad. Recordé la mirada de mi hijo, la que tuvo justo después de darse cuenta de lo que había hecho. No era remordimiento, era sorpresa. Sorpresa por mi resistencia, quizás. O quizás por algo más que él mismo no entendía. Me apoyé en la barandilla fría. Pensaba en el futuro. ¿Qué iba a hacer de mí? ¿Volvería a confiar en alguien? La idea de volver a verle me provocaba náuseas. Sentía una rabia sorda, una mezcla de impotencia y un deseo incipiente de venganza. No una venganza violenta, sino una de esas que te dejan sin aliento, que te quitan todo lo que crees que tienes. Una venganza fría y calculada. Me levanté y volví al interior. La luz del sol que se filtraba por las persianas dibujaba líneas en el suelo polvoriento. Necesitaba un plan. No podía seguir así, consumiéndome en la tristeza y el miedo. Tenía que hacer algo. Miré a mi alrededor, buscando una señal, una chispa que encendiera la voluntad que sentía apagada. Mi mirada se posó en una vieja caja de madera que guardaba en el armario del recibidor. La había traído de la casa de mis padres en el pueblo, hacía ya muchos años. No la abría desde entonces. Contenía recuerdos, cosas que parecían insignificantes pero que para mí tenían un valor incalculable. Quizás allí, entre cartas antiguas y fotografías descoloridas, encontraría la fuerza que necesitaba. Con manos temblorosas, abrí la caja. El olor a papel viejo y a tiempo impregnó el aire. Saqué un fajo de cartas atadas con una cinta de seda deshilachada. Eran de mi madre. Y debajo de ellas, envuelto en un paño de terciopelo ajado, algo duro y frío. Lo saqué con cuidado. Era el broche de perlas de mi madre. Brillaba con una luz tenue, casi apagada, como mi propia esperanza. Pero al cogerlo, sentí un calor familiar, una conexión con ella, con la mujer fuerte y resiliente que siempre fue. Ella también había pasado por mucho, y había salido adelante. Me puse el broche en la solapa del jersey. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero me hizo sentir un poco más entera. Ya no era solo una víctima. Era la hija de mi madre, y eso significaba algo. Miré la caja de nuevo. Debajo del broche, había un sobregrueso, sellado. No recordaba haberlo visto antes. Lo cogí, intrigada. Estaba dirigido a mí, con la caligrafía elegante de mi padre. No sabía qué contendría, pero sentía que era importante. Que quizás, solo quizás,
Ese sobre guardaba la llave para entenderlo todo, y para empezar a reconstruir mi vida, paso a paso, sin mirar atrás. El camino sería largo y duro, pero ahora, con el broche de mi madre y la incógnita de esa carta, sentía que podía empezar a caminarlo. El sobre. Esa era mi única pista. La caligrafía de mi padre, tan firme y ordenada, me daba una extraña sensación de calma en medio del caos. ¿Qué secretos guardaría? ¿Por qué no me lo había dado antes? Quizás él tampoco lo entendía, o tal vez esperaba el momento oportuno, un momento como este, en el que la vida me había zarandeado hasta dejarme sin aliento. Me senté en el sofá, con el sobre en mis manos. El broche de mi madre, aún en la solapa del jersey, me recordaba su fortaleza. Ella siempre supo cómo levantarse, cómo encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Si ella hubiera estado aquí, ¿qué me habría dicho? Probablemente, que dejara de lamentarme y actuara. Que buscara mi propia fuerza, la que siempre había estado dentro de mí, solo que oculta bajo capas de rutina y complacencia. Con un suspiro, rompí el sello. Dentro, no había una carta, sino un documento. Un papel oficial, con membretes y sellos que no reconocía del todo, pero que gritaban importante. Era un informe, algo así como un resumen de movimientos bancarios, pero no de una cuenta cualquiera. Las cifras eran astronómicas, desorbitadas. Millones. Millones que, según entendía, provenían de inversiones y legados que mi padre, siempre discreto y reservado, había gestionado a lo largo de los años. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo era posible? Yo, que me preocupaba por llegar a fin de mes, por pagar las facturas, por mantener la casa, ¿era la heredera de una fortuna? La ironía era tan cruel como el golpe que había recibido. Ricardo, mi propio hijo, me había atacado por un dinero que, comparado con esto, era una miseria. La pensión que tanto necesitaba, la que él creía que era el único sustento de mi vida, era una gota en un océano de riqueza. Una risa amarga escapó de mis labios. Era una risa que sonaba hueca, vacía, pero que venía cargada de una nueva determinación. Ya no era solo una madre dolida y traicionada. Era una mujer con recursos, con un poder que ni siquiera sabía que poseía. Las palabras de mi padre, que yo había interpretado como una simple advertencia, cobraban ahora un nuevo significado. Cuida esto, Elvira. Es tu futuro. Él lo sabía. Él sabía que este momento podría llegar. Me levanté, sintiendo una energía renovada recorrer mi cuerpo. La debilidad de la mañana se había disipado, reemplazada por una claridad mental que me sorprendió a mí misma. Tenía que pensar. Tenía que planificar. La venganza, esa idea que me había rondado la cabeza, ahora se sentía diferente. No se trataba de hacerle daño por el daño, sino de asegurarme de que nunca más pudiera volver a controlarme, a humillarme. Miré el documento de nuevo. La información era detallada, casi exhaustiva. Mi padre había sido un hombre previsor. Había dejado todo atado y bien atado. Y ahora, esa previsión se convertía en mi arma. Mi escudo. Mi salvación. Necesitaba un lugar seguro para estudiar esto, para entenderlo todo. La casa, con sus recuerdos y su silencio cargado de reproches, no era el lugar adecuado. Pensé en el banco. No en el banco donde me había sentado a esperar a Ricardo, sino en el banco donde mi padre había guardado algunas de sus cosas más valiosas. La vieja caja fuerte de la trastienda de la librería que aún conservaba. Era un lugar discreto, olvidado por el tiempo, perfecto para mis planes. Me vestí con ropa discreta, cogí mi bolso y salí a la calle. El sol de la mañana ya calentaba, y el bullicio de Madrid me envolvía. Pero esta vez, no me sentía abrumada. Me sentía protegida, casi invisible. Llevaba conmigo un secreto, una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Y Ricardo, mi propio hijo, estaba a punto de descubrir que había subestimado a su madre de la peor manera posible. La partida acababa de empezar, y yo tenía todas las cartas a mi favor. Capítulo 7. El aire de la calle me sentó bien. Sentía que me despejaba la cabeza, que me quitaba el polvo de la pena acumulada. Caminé sin rumbo fijo, con el bolso apretado contra el pecho, el informe de mi padre como un tesoro escondido. Madrid bullía a mi alrededor, una marea de gente que iba y venía, ajena a la tormenta que se había desatado en mi vida. Me mezclé con ellos, una más entre la multitud,
pero por dentro me sentía distinta, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Mi padre siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de grandes actos. Ahora entendía por qué había sido tan reservado con sus asuntos. No era tacañería, era prudencia. Él sabía que la vida podía dar giros inesperados, que los cimientos que uno cree sólidos podían tambalearse en un instante. Y me había preparado, a su manera. Me había dejado las herramientas para defenderme, para no acabar como él, solo y con el peso de los secretos. Llegué a la zona de la librería. El barrio tenía ese aire de antaño, con fachadas antiguas y comercios que parecían detenidos en el tiempo. La librería de mi padre seguía allí, un oasis de calma en medio del bullicio. La persiana de la trastienda estaba bajada, como siempre. Respiré hondo y toqué el timbre. Unos segundos después, se oyó el chirrido de la cerradura y la puerta se abrió, revelando a Antonio, el fiel empleado de mi padre desde hacía más de 30 años. «Elvira, qué sorpresa», exclamó, con esa sonrisa bonachona que siempre me había reconfortado. Antonio era más que un empleado, era parte de la familia, un guardián de los recuerdos y los secretos familiares. «Hola, Antonio. Necesito un favor. ¿Podrías abrirme la trastienda? Quiero guardar unas cosas importantes», le dije, intentando sonar lo más natural posible. Me miró con curiosidad, pero sin hacer preguntas. Sabía que algo pasaba, que mi visita no era casual. Me abrió la puerta y me dejó pasar. El olor a papel viejo y a tinta impregnaba el aire, un aroma que me traía paz. Me condujo hasta el fondo, donde se encontraba la vieja caja fuerte empotrada en la pared. Era una mole de hierro, pesada y discreta, que mi padre utilizaba para guardar documentos importantes y algunos objetos de valor. Antonio me ayudó a abrirla. La combinación, la misma que mi padre me había enseñado hacía años, seguía grabada en mi memoria. El mecanismo se dio con un clic sordo, y la pesada puerta se abrió, revelando el interior oscuro y polvoriento. Saqué el informe bancario del bolso y lo deposité con cuidado dentro de la caja. Luego, busqué en mi bolso y saqué el broche de perlas de su madre. Lo coloqué junto al informe, como si fueran dos piezas de un mismo puzzle. Cerré la caja fuerte, asegurándome de que quedara bien sellada. «Gracias, Antonio. Eres un sol», le dije, devolviéndole la sonrisa. «Cuando quieras, Elvira. Aquí siempre tendrás tu casa», respondió él, con esa lealtad inquebrantable que tanto valoraba. Salí de la librería sintiendo un peso menos, pero con una nueva carga de responsabilidad. La calle ya no me parecía tan hostil. Tenía un plan, una estrategia. Ricardo creía que me había vencido, que me había reducido a una anciana indefensa. No tenía ni idea de que su madre, a sus 72 años, estaba a punto de darle una lección que no olvidaría jamás. La partida había comenzado, y yo, con la herencia de mi padre y la fuerza de mi madre, estaba dispuesta a jugarla hasta el final. El aire de la calle me sentó bien. Sentía que me despejaba la cabeza, que me quitaba el polvo de la pena acumulada. Caminé sin rumbo fijo, con el bolso apretado contra el pecho, el informe de mi padre como un tesoro escondido. Madrid bullía a mi alrededor, una marea de gente que iba y venía, ajena a la tormenta que se había desatado en mi vida. Me mezclé con ellos, una más entre la multitud, pero por dentro me sentía distinta, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Mi padre siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de grandes actos. Ahora entendía por qué había sido tan reservado con sus asuntos. No era tacañería, era prudencia. Él sabía que la vida podía dar giros inesperados, que los cimientos que uno cree sólidos podían tambalearse en un instante. Y me había preparado, a su manera. Me había dejado las herramientas para defenderme, para no acabar como él, solo y con el peso de los secretos. Llegué a la zona de la librería. El barrio tenía ese aire de antaño, con fachadas antiguas y comercios que parecían detenidos en el tiempo. La librería de mi padre seguía allí, un oasis de calma en medio del bullicio. La persiana de la trastienda estaba bajada, como siempre. Respiré hondo y toqué el timbre. Unos segundos después, se oyó el chirrido de la cerradura y la puerta se abrió, revelando a Antonio, el fiel empleado de mi padre desde hacía más de 30 años. «Elvira, qué sorpresa», exclamó, con esa sonrisa bonachona que siempre me había reconfortado. Antonio era más que un empleado, era parte de la familia,
un guardián de los recuerdos y los secretos familiares. Hola, Antonio. Necesito un favor. ¿Podrías abrirme la trastienda? Quiero guardar unas cosas importantes, le dije, intentando sonar lo más natural posible. Me miró con curiosidad, pero sin hacer preguntas. Sabía que algo pasaba, que mi visita no era casual. Me abrió la puerta y me dejó pasar. El olor a papel viejo y a tinta impregnaba el aire, un aroma que me traía paz. Me condujo hasta el fondo, donde se encontraba la vieja caja fuerte empotrada en la pared. Era una mole de hierro, pesada y discreta, que mi padre utilizaba para guardar documentos importantes y algunos objetos de valor. Antonio me ayudó a abrirla. La combinación, la misma que mi padre me había enseñado hacía años, seguía grabada en mi memoria. El mecanismo se dio con un clic sordo, y la pesada puerta se abrió, revelando el interior oscuro y polvoriento. Saqué el informe bancario del bolso y lo deposité con cuidado dentro de la caja. Luego, busqué en mi bolso y saqué el broche de perlas de su madre. Lo coloqué junto al informe, como si fueran dos piezas de un mismo puzzle. Cerré la caja fuerte, asegurándome de que quedara bien sellada. Gracias, Antonio. Eres un sol, le dije, devolviéndole la sonrisa. Cuando quieras, Elvira. Aquí siempre tendrás tu casa, respondió él, con esa lealtad inquebrantable que tanto valoraba. Salí de la librería sintiendo un peso menos, pero con una nueva carga de responsabilidad. La calle ya no me parecía tan hostil. Tenía un plan, una estrategia. Ricardo creía que me había vencido, que me había reducido a una anciana indefensa. No tenía ni idea de que su madre, a sus 72 años, estaba a punto de darle una lección que no olvidaría jamás. La partida había comenzado, y yo, con la herencia de mi padre y la fuerza de mi madre, estaba dispuesta a jugarla hasta el final. El peso del informe en mi bolso era ahora un consuelo, una promesa silenciosa. La calle de Madrid, antes un laberinto de angustia, se había transformado en un camino con un propósito. Cada paso que daba me alejaba de la Elvira de ayer, la que temblaba de miedo y de rabia contenida. Hoy, mi andar era firme, mi mirada, clara. El sol de la mañana, que antes me parecía un cruel recordatorio de la vida que seguía su curso ajena a mi dolor, ahora me daba una calidez inesperada, como un abrazo de mi madre. Me detuve en una plaza cualquiera, de esas que están llenas de vida pero que, al mismo tiempo, ofrecen un rincón de paz. Me senté en un banco, observando a la gente pasar, parejas de enamorados, familias con niños correteando, ancianos paseando despacio. Todos inmersos en sus propias historias, en sus propias batallas. Y yo, con la mía recién desvelada, me sentía parte de ese tapiz humano, pero con un hilo de oro que antes estaba oculto. Saqué el teléfono móvil de Ricardo del bolso. Lo había cogido de su chaqueta cuando él, en su desmedida soberbia, lo dejó tirado en el suelo. No sabía si tendría algo de interés, pero mi instinto me decía que lo guardara. Ahora, con la cabeza más clara, decidí echarle un vistazo. Era un aparato moderno, lleno de aplicaciones y notificaciones que me resultaban ajenas. Navegué entre los iconos, con la torpeza de quien se adentra en un territorio desconocido. Mensajes, llamadas, fotos, todo un universo de su vida privada, tan distinta a la imagen que él quería proyectar. De repente, me topé con una conversación. Era un chat con alguien llamado El Lobo. Las palabras que intercambiaban eran crípticas, pero la crudeza de algunas frases me heló la sangre. Hablaban de cobros, de deudas pendientes y de apretar a la vieja. La vieja. Se referían a mí. Sentí una punzada de dolor, pero enseguida se transformó en una furia fría y calculada. Ricardo no solo me había atacado por la pensión, sino que estaba metido en asuntos turbios, y yo era su tapadera, su fuente de financiación ilegal. El informe bancario de mi padre cobró entonces una nueva dimensión. Aquellos millones no eran solo una herencia, eran una salvación. Era la prueba de que yo podía salir de esa telaraña en la que Ricardo me había enredado. Me levanté del banco con una resolución férrea. Ya no se trataba solo de recuperar mi dignidad, sino de proteger mi vida y, quizás, de hacer justicia. Ricardo había abierto una caja de Pandora, y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias. La partida, efectivamente, acababa de empezar. La rabia que sentía al leer esas palabras de Ricardo, de mi propio hijo,
me dio una fuerza que no creía tener. Apretar a la vieja. Así me veía él, una carga, un obstáculo. Pero esa vieja, como él la llamaba, estaba a punto de mover ficha. Me levanté del banco, el teléfono aún vibrando en mi mano, como un insecto molesto. El sol seguía brillando, indiferente a mi tormenta interior. Me dirigí hacia el centro. Necesitaba un lugar discreto, donde poder pensar con calma y trazar mi siguiente movimiento. Recordé una cafetería antigua, de esas que huelen a café recién molido y a tostadas con aceite, donde solía ir con mi marido. Un lugar sin pretensiones, lleno de gente mayor que se conocía de toda la vida. Perfecto. Entré y me senté en una mesa apartada, cerca de la ventana. Pedí un café solo, bien cargado. Miré a mi alrededor. Las conversaciones de los otros clientes eran un murmullo lejano, ajeno a mi realidad. Aún tenía en el bolsillo el teléfono móvil de Ricardo, y la tentación de seguir husmeando era grande, pero decidí no hacerlo. No quería que mi rabia me cegara del todo. Tenía que ser inteligente. El informe bancario de mi padre y los mensajes de Ricardo eran las dos caras de la misma moneda. Una me daba el poder, la otra me mostraba la profundidad de la traición. Mi padre, con su prudencia silenciosa, me había dejado las herramientas para defenderme. Y yo, con la experiencia de mis 72 años, sabía que no podía desaprovechar esa oportunidad. Me quedé un buen rato allí, observando la vida pasar. Pensé en mi madre, en su fortaleza, en cómo ella siempre luchaba por lo que era justo. Ella me enseñó que uno nunca debe dejarse pisotear, sin importar la edad ni las circunstancias. Y ahora, más que nunca, sentía su presencia a mi lado, dándome ánimos. Con el café terminado, me dispuse a salir. Tenía que poner en marcha mi plan. Ricardo creía que me había vencido, que yo era una mujer vulnerable, fácil de manipular. Se equivocaba gravemente. No sabía que su madre, a pesar de las apariencias, tenía una voluntad de hierro y una mente que aún funcionaba a las mil maravillas. Salí de la cafetería con paso firme. La calle estaba llena de gente, el bullicio habitual de Madrid. Pero yo ya no me sentía perdida entre la multitud. Me sentía poderosa, decidida. Ricardo iba a descubrir muy pronto que jugar con fuego tenía consecuencias, y que esa vieja que él creía indefensa era, en realidad, su peor pesadilla. La partida estaba lejos de terminar, de hecho, acababa de empezar de verdad. El peso de la herencia de mi padre se sentía ahora como un escudo, y la información del teléfono de Ricardo, como un arma. Iba a usar ambas con precisión. El aire en el pueblo de Altea olía a salitre y a tomillo, como siempre. Después de aquel incidente, no había vuelto a pisar la casa de mi hijo. Me quedé en la pensión de la señora Carmen, la que está cerca del puerto, un sitio humilde pero limpio. Las paredes finas dejaban oír los pasos de los vecinos, los murmullos de la noche, pero era un ruido reconfortante, el latido de la vida. Yo, en cambio, me sentía hueca, como una cáscara vacía. Los días pasaban lentos, arrastrándose. Me levantaba, tomaba un café solo en el bar de la esquina, y me sentaba en un banco mirando el mar. El Mediterráneo, tan inmenso, tan indiferente a mi dolor. Pensaba en mi vida, en todo lo que había construido, en lo poco que valía para él. Un día, mientras ordenaba mis pocas pertenencias en la pensión, encontré el diario de Elvira. Lo había olvidado en el fondo de una maleta. Al principio, no quería abrirlo. Me daba miedo revivirlo todo, la época en que mi hija aún vivía, su risa, sus sueños. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de aferrarme a algo de ella, me venció. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas amarillentas olían a polvo y a recuerdos. Empecé a leer. Eran sus pensamientos, sus apuntes, sus miedos y sus alegrías. Me contaba sus planes, sus ilusiones. Hablaba de ese chico, de su novio, con una inocencia que me encogió el alma. Y luego, encontré las entradas sobre mí. Hablaba de mi esfuerzo, de cómo yo era su pilar, su ejemplo. Me describía con un cariño que casi me hizo llorar. Decía que yo era fuerte, que yo era su inspiración. Me di cuenta de que ella sí me veía, de que sí valoraba lo que yo era. En una de las últimas páginas, escribió algo que me heló la sangre. Hablaba de una discusión con su padre, mi exmarido, sobre dinero.
Mencionaba que él estaba preocupado por el futuro, por la herencia. Y luego, una frase que me persiguió toda la noche. Papá dice que mamá guarda algo importante, algo que podría cambiarlo todo. No sé qué es, pero me da miedo. Me quedé en blanco. ¿Qué guardaba yo? Mi vida había sido sencilla, dedicada a mi trabajo y a mis hijos. No recordaba nada extraordinario. Cerré el diario, con el corazón latiendo desbocado. La señora Carmen llamó a la puerta para avisarme que la cena estaba lista. Bajé, pero apenas probé bocado. La frase de Elvira resonaba en mi cabeza. Algo importante. Algo que podría cambiarlo todo. Me sentía como si estuviera en un sueño, o peor, en una pesadilla. El mar seguía ahí fuera, impasible, pero dentro de mí, una tormenta empezaba a desatarse. La pensión de la señora Carmen, antes un refugio, ahora se sentía como una jaula. Necesitaba respuestas. El silencio en mi piso de Madrid se hizo espeso, casi tangible. Las paredes, que antes resonaban con la vida, ahora parecían ahogarme. Después de todo lo que pasó con mi hijo, me sentía vacía. No era solo la tristeza, era una especie de desolación que me calaba hasta los huesos. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. ¿Quién era esta mujer con los ojos apagados y la espalda encorvada? Ya no era la que solía ser, la que se defendía, la que tenía planes. Me senté en el sofá viejo, ese que habíamos comprado con tanto esfuerzo hace años. Recordé las tardes de domingo, los juegos de mesa, las risas de mis nietos correteando por el salón. Ahora, solo quedaban los ecos, fantasmas de un tiempo que se había esfumado como el humo. La pensión, esa que él creía que era su derecho por nacimiento, ahora me parecía una maldición. El dinero, que antes era una preocupación constante, ahora me traía más dolor que alivio. Me levanté y caminé hacia la ventana. La gran vía bullía de gente, ajena a mi tormento. Coches, autobuses, turistas con mapas. La vida seguía su curso. Yo, sin embargo, estaba anclada en un pasado que me quemaba. Pensé en las palabras que le había dicho, en la frialdad con la que le había revelado mi secreto. ¿Había sido cruel? Sí, probablemente lo fui. Pero, ¿qué otra opción tenía? Dejar que me destrozara, que se aprovechara de mí hasta el último céntimo, solo porque era su madre. No, eso no. En un impulso, abrí el viejo armario del recibidor. Allí, escondida entre mantas y abrigos que ya no usaba, estaba ella. La caja fuerte antigua. La abrí con las manos temblorosas. Dentro, entre documentos y algunas joyas que mi marido me había regalado, encontré algo más. Un diario. El diario de Elvira, mi difunta hermana. Hacía años que no lo tocaba. Lo cogí, sintiendo el peso de sus páginas en mis manos. Me senté de nuevo, esta vez con el diario abierto en mi regazo. Las primeras páginas hablaban de su juventud, de sus sueños, de sus amores. Luego, los escritos se volvieron más sombríos, reflejando las dificultades de la vida, las decepciones, las pérdidas. Me di cuenta de que Elvira también había sufrido, y mucho. Ella, que siempre parecía tan fuerte, tan independiente. Me sentí conectada a ella de una manera nueva, como si su dolor resonara con el mío. Pasé las páginas, leyendo fragmentos al azar. Hablaba de cómo la vida te enseña lecciones a base de golpes, de que a veces, para protegerte, tienes que ser dura, incluso con los que más quieres. Sus palabras eran un bálsamo extraño, un recordatorio de que no estaba sola en mi lucha contra la adversidad. Quizás, solo quizás, mi reacción no había sido tan desmedida. Quizás, en el fondo, Elvira me habría entendido. El sol empezaba a declinar, tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y violetas. La ciudad se preparaba para la noche, y yo seguía allí, sentada en mi sofá, con el diario de mi hermana en las manos. Había un largo camino por delante, lo sabía. Recuperarme de esto no sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de algo parecido a la esperanza. No era la felicidad, ni mucho menos, pero era un comienzo. Un pequeño respiro en medio de la tormenta. Elvira, allá donde estuviera, seguro que me guiñaba un ojo. El aire en el salón de aquella casa de campo, a las afueras de Segovia, se sentía pesado, cargado de reproches no dichos y de una amargura que me ahogaba.
Llevaba días dándole vueltas a la cabeza, intentando encajar las piezas de un puzzle que se me antojaba imposible. Después de lo ocurrido, de la barbaridad que había hecho mi propio hijo, me sentía vacía, como un cántaro roto del que se ha escapado toda el agua. La pensión, ese dinero que tanto había costado reunir con el sudor de mi frente, ahora me parecía un triste consuelo. Había trabajado toda mi vida, pensando en un futuro tranquilo, en poder disfrutar de mis últimos años sin preocupaciones. ¿Y ahora, qué? Me levanté de la silla, el crujido de la madera resonando en el silencio. Caminé hasta la ventana, observando el paisaje otoñal que se extendía ante mí. Los árboles, despojados de sus hojas, parecían esqueletos desnudos contra el cielo gris. Me recordaban a mí misma, despojada de ilusiones, despojada de la fe que un día tuve en mi propia sangre. Pensé en los años que había dedicado a criarlo, a sacarlo adelante yo sola después de que su padre nos dejara tan pronto. Le había dado todo lo que tenía, mi tiempo, mi cariño, mis esfuerzos. Y él, en cambio, me había devuelto violencia y desprecio. La rabia, esa que había intentado sofocar, volvía a subirme por la garganta. No era justo. Nada de esto era justo. Recordé la mirada de sorpresa y dolor en sus ojos cuando descubrió que no era la jubilada pobre que él creía. Aquel día, en mi casa de Madrid, cuando entró con esa furia desmedida, buscaba mi pensión, el poco dinero que él creía que yo guardaba. No podía imaginar que yo había sabido moverme, que mis ahorros no se habían quedado en un simple banco, sino que habían crecido, multiplicándose gracias a inversiones inteligentes que él, en su ignorancia, jamás habría sospechado. Me acerqué a la vieja cómoda que había en un rincón del salón. En ella guardaba algunas cosas de mi madre, recuerdos que atesoraba con especial cariño. Abrí el cajón con cuidado. Allí estaba, sobre un pañuelo de seda descolorido. Lo cogí con delicadeza, sintiendo el frío de las perlas contra mi piel. Era un objeto sencillo, pero para mí tenía un valor incalculable. Me recordaba a ella, a su fortaleza, a su entereza ante las adversidades. Ella sí que sabía lo que era luchar. Ahora, con la perspectiva que me daban los años y la experiencia, entendía muchas cosas. Comprendía que la vida te pone a prueba constantemente, que te obliga a tomar decisiones difíciles, a veces incluso crueles, para poder seguir adelante. Y yo, en ese momento, había tomado una decisión que me pesaba, pero que sabía que era necesaria. Había decidido que él no iba a volver a acercarse a mí, ni a mi dinero, ni a mi vida. Me senté de nuevo, el broche apretado en mi mano. Tenía que pensar en el futuro, en cómo iba a reorganizar mi vida a partir de ahora. Ya no podía seguir viviendo con ese miedo constante, con esa desconfianza que me carcomía por dentro. Necesitaba un plan, un nuevo comienzo. Quizás era hora de vender esta casa de campo, de buscar un lugar más tranquilo, más seguro. Un lugar donde pudiera olvidar todo lo sucedido, o al menos, intentarlo. La idea de un nuevo comienzo me dio un atisbo de esperanza, una pequeña luz al final de un túnel muy oscuro. Tenía que ser fuerte, como mi madre me enseñó. Tenía que seguir adelante, pase lo que pase. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las persianas, pintando rayas de luz sobre el suelo de baldosas. Me removí en la cama, sintiendo el peso de los días sobre mis hombros. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no me resultaba reconfortante, sino opresivo. Hacía ya un tiempo considerable desde aquel incidente. El tiempo, ese viejo conocido, seguía su curso implacable, pero en mi interior, la tormenta aún no amainaba del todo. Cada amanecer era un recordatorio de lo que había sucedido, de la brutalidad que había irrumpido en mi vida como un huracán inesperado. Me levanté con la lentitud propia de mis años, cada movimiento un pequeño esfuerzo. El café me esperaba en la cocina, humeante, como cada mañana. Lo preparé con la misma rutina de siempre, pero el aroma ya no me reconfortaba igual. Mis manos temblaban ligeramente al coger la taza. Pensé en él, en mi hijo. La rabia se mezclaba con una tristeza profunda, un pozo sin fondo que amenazaba con tragarme. No entendía cómo había llegado a esto, cómo el amor se había transformado en esa violencia desmedida, en esa codicia que le había nublado la razón. Salí al pequeño balcón. El aire fresco de la mañana me acarició el rostro. La vista era la de siempre, tejados, antenas, alguna que otra paloma revoloteando. Pero hoy,
Todo parecía distinto, teñido por el recuerdo de la noche en que mi vida dio un vuelco de 180 grados. Recordé la fuerza con la que me había empujado, la desesperación en sus ojos mientras buscaba aquello que creía suyo. Lo que él no sabía era que la vida, a veces, reserva sorpresas amargas y, otras, giros inesperados que cambian el rumbo de todo. Me senté en el viejo sillón de mimbre, el que mi marido había comprado hacía tantos años en un mercadillo de Aranjuez. Era cómodo, me había acompañado en tantos momentos de reflexión. Cerré los ojos, intentando evocar la imagen de mi madre. Su rostro, sereno y fuerte, siempre me daba fuerzas. Pensé en ella, en su discreción, en su forma de vivir la vida sin hacer ruido, pero con una dignidad inquebrantable. Ella también había tenido sus secretos, sus reservas, sus tesoros ocultos. Entonces, la imagen de la caja fuerte antigua volvió a mi mente. La había visto pocas veces, solo cuando mi marido la abría para guardar algo importante. Era un objeto macizo, de hierro, con un mecanismo complejo que solo él sabía manejar. Ahora, esa caja fuerte guardaba la verdad, la prueba de que las apariencias a veces engañan, de que la vida de una persona puede ser mucho más compleja de lo que se deja entrever. La idea de abrirla, de enfrentarme a lo que contenía, me producía una mezcla de temor y una extraña determinación. Era hora de saber, de entender, de quizás, empezar a sanar. El camino sería largo, pero la verdad, por dolorosa que fuera, era el único sendero posible. El peso de la verdad, la que intuía tras el hierro macizo de la caja fuerte, me apretaba el pecho. No era solo el miedo a lo que pudiera encontrar, sino la certeza de que la vida de mi marido, el hombre con el que había compartido tantos años, guardaba secretos que yo, en mi inocencia, jamás había sospechado. Me levanté del sillón de mimbre, sintiendo el crujido familiar de la madera bajo mis pies. La casa de campo, que tantas veces me había parecido un refugio, ahora se sentía como un escenario cargado de incógnitas. Decidí que era el momento. No podía seguir posponiendo este encuentro con el pasado. Bajé al sótano, un lugar que apenas visitaba, húmedo y con ese olor a tierra y olvido que tanto me incomodaba. La bombilla solitaria que colgaba del techo apenas disipaba las sombras, creando formas fantasmagóricas en las paredes de piedra. Allí, en un rincón polvoriento, detrás de unas viejas mantas y cajas apiladas, estaba ella, la caja fuerte antigua. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me acerqué con cautela, mis manos ya temblaban al rozar la superficie fría del metal. Recordaba vagamente la combinación, números que mi marido murmuraba a veces entre sueños, como si fueran un mantre. Había que girar el dial a la derecha, luego a la izquierda, y finalmente, un número clave. ¿Cuál era? Me concentré, intentando evocar su rostro, su voz. La experiencia me decía que la paciencia era la mejor aliada. Giré el dial. 1, 2, 3. El sonido metálico resonaba en el silencio sepulcral del sótano. Luego, en la otra dirección. Cada giro era un paso más hacia lo desconocido. Mi respiración se volvía más agitada. Sentía el sudor frío en mi frente. ¿Y si no recordaba bien? ¿Y si el mecanismo se había bloqueado con el tiempo? Finalmente, el último número. Con un suspiro contenido, tiré de la pesada puerta. Un clic, un chirrido prolongado, y la puerta cedió. El interior estaba oscuro, pero el tenue haz de luz de la bombilla me permitió ver su contenido. No eran joyas ni grandes sumas de dinero, al menos no a primera vista. Había documentos, sobres amarillentos, y en el fondo, un pequeño diario de tapas gastadas. Con manos temblorosas, cogí el diario. Era el diario de Elvira, mi madre. El nombre apenas era legible en la cubierta descolorida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella, tan discreta, tan reservada. ¿Qué secretos guardaría en sus escritos? Abrí la primera página. La letra era fina, elegante, la misma que recordaba de sus cartas. Las primeras entradas hablaban de su juventud, de sus sueños, de un amor que no pudo ser. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Hablaba de dificultades, de decisiones difíciles tomadas para protegerme, para asegurar mi futuro. Mencionaba inversiones, pequeñas sumas de dinero que había logrado ahorrar y hacer crecer con una astucia que yo desconocía por completo. Había sido una mujer fuerte, mucho más de lo que yo había llegado a comprender.
En una de las páginas, describía cómo había decidido confiarle a mi marido la custodia de ciertos documentos y el manejo de algunas de sus inversiones, pensando que él sabría administrarlo con prudencia. Había confiado en él, igual que yo había confiado en mi propio hijo. La ironía era amarga. Seguí leyendo, el corazón encogido. Había un sobresellado, dirigido a mí. Lo abrí con sumo cuidado. Dentro, una carta y un informe bancario. La carta era de mi madre, escrita poco antes de morir. Me explicaba su situación financiera, sus reservas, y cómo había dispuesto de su patrimonio para garantizar mi tranquilidad. Me pedía que fuera fuerte, que nunca dejara que nadie me quitara lo que era mío. El informe bancario detallaba las cuentas, las acciones, los fondos. Era una fortuna que mi madre había construido con esfuerzo y sacrificio, y que ahora, gracias a ella, era mía. La pensión, mi humilde pensión, era solo una pequeña parte de todo aquello. Mi hijo me había golpeado, me había amenazado, buscando algo que él creía que yo no tenía, algo que él creía que me pertenecía por derecho. No sabía que la verdadera riqueza, la que él nunca llegaría a imaginar, provenía de mi madre. Me senté en el suelo polvoriento del sótano, la carta de mi madre en una mano y el informe en la otra. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran solo de tristeza o rabia. Eran lágrimas de comprensión, de gratitud, y sí, también de una profunda melancolía. Ella me había protegido desde el más allá, dejándome las herramientas para defenderme. Ahora, solo quedaba decidir qué hacer con toda esa verdad, con toda esa herencia. La decisión que había tomado de alejar a mi hijo, de proteger mi vida, cobraba ahora un nuevo sentido, una nueva fuerza. Era hora de ser tan fuerte como ella. La carta de mamá. El informe. Allí, sentada en el frío suelo del sótano, con el polvo pegándose a la ropa, me di cuenta de que mi vida entera había sido una mentira, o al menos, una verdad a medias. Mi madre, esa mujer callada, que nunca se quejaba, que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa discreta, había sido una estratega. Una mujer fuerte, con una visión de futuro que yo, en mi candidez, jamás había podido ni imaginar. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de pena. Eran de una mezcla extraña de alivio y una profunda admiración. Ella me había dejado un legado, no solo de dinero, sino de fortaleza. Me había dado las herramientas para defenderme, para no ser una víctima más. Me levanté, sacudiéndome el polvo con gestos decididos. Ya no era la misma persona que había bajado a este lugar hacía apenas unas horas. El miedo se había disipado, reemplazado por una determinación helada. Mi hijo, Ricardo, creía que me había golpeado por mi pensión, por ese dinero que él pensaba que era su derecho. No tenía ni idea de la verdadera magnitud de lo que poseía, de la herencia que mi madre, con su inteligencia y previsión, me había legado. Él buscaba migajas, y yo tenía el pan. Salí del sótano, cerrando la pesada puerta tras de mí, como quien cierra un capítulo. La casa seguía ahí, silenciosa, testigo mudo de mis pensamientos. El sol de la mañana ya había avanzado en el cielo, tiñendo las habitaciones de una luz más cálida, más esperanzadora. Me dirigí a la cocina, no para prepararme un café, sino para sentarme a la mesa y planificar. Tenía que ser inteligente, tan inteligente como mi madre. Mi primer paso fue claro, poner a salvo lo que era mío. No pensaba enfrentarme a Ricardo de inmediato, no de forma directa. Él era impulsivo, violento. Necesitaba actuar con cautela. Recordé los números de teléfono que mi madre había anotado en una pequeña libreta, junto a los datos de sus inversiones. Llamaría a ese abogado que ella mencionaba, el que le había ayudado a gestionar sus asuntos. Él sabría cómo proceder. Cogí mi viejo teléfono móvil, ese que apenas usaba para llamadas urgentes. Busqué la libreta, la encontré en un cajón de la cómoda, escondida entre pañuelos de seda y cartas antiguas. El número del abogado estaba ahí, esperando. Mis manos, antes temblorosas, ahora se movían con una firmeza que me sorprendió. Marqué los dígitos, sintiendo la vibración del aparato en la palma de mi mano. Cada número era un acto de rebeldía, una afirmación de mi nueva realidad. Dígame, respondió una voz grave al otro lado. Buenos días, empecé, intentando que mi voz sonara calmada, profesional. Mi nombre es Elena.
Me pongo en contacto con usted por recomendación de mi madre, Elvira. Ella me facilitó su número hace tiempo, para cualquier eventualidad. Hubo una pausa, un instante de silencio que pareció eterno. Luego, la voz cambió, se volvió más atenta. Ah, Elvira. Una mujer admirable. Por supuesto, señora Elena. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué, de forma concisa, la situación. No entré en detalles sobre la violencia de Ricardo, no todavía. Me centré en la herencia, en la necesidad de proteger mis activos. El abogado escuchó pacientemente, asintiendo, haciendo preguntas pertinentes. Me sentí segura, guiada por la mano invisible de mi madre. Entiendo perfectamente, señora Elena, dijo al final. Será un placer ayudarla. Le enviaré la documentación necesaria para que podamos iniciar los trámites. Le recomiendo que, por el momento, evite cualquier contacto con su hijo si la situación es tensa. La ley está de su lado, y la protegeremos. Colgué el teléfono, sintiendo un peso menos sobre los hombros. La tormenta en mi interior no se había ido del todo, pero ahora tenía un paraguas. La verdad de mi madre me había dado la fuerza para afrontar lo que venía. Ya no era solo una anciana vulnerable. Era la heredera de una fortuna, y tenía la inteligencia y el coraje para protegerla. Ricardo se había equivocado de puerta, de persona, de todo. Había buscado una pensión, y se encontraría con una fortaleza. Y yo, con la sabiduría de mi madre y la experiencia de mis años, estaba lista para la batalla. No sería fácil, lo sabía, pero esta vez, no estaría sola. Tenía el espíritu de Elvira conmigo. Y eso, valía más que todo el oro del mundo. Eso es todo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más videos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el video y qué te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda que tenemos otros videos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo video.